Las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo son dos de las historias más conocidas y poderosas contadas por Jesús en el Nuevo Testamento. Estas narraciones no solo capturan la esencia del mensaje de Jesús sobre el amor y el perdón, sino que también ofrecen profundas enseñanzas sobre el reino de Dios y cómo los seguidores de Cristo deben vivir. Las parábolas de Jesús se enmarcan en un contexto histórico y cultural específico del primer siglo en Palestina. En ese tiempo, la sociedad estaba marcada por una fuerte división entre diferentes grupos étnicos y religiosos, y había una jerarquía social bien definida. Los judíos, los samaritanos y los gentiles tenían relaciones tensas y, a menudo, hostiles entre sí. Además, las enseñanzas religiosas predominantes se centraban en una estricta observancia de la ley mosaica, lo que a veces conducía a una falta de compasión hacia los marginados y los pecadores. Jesús utilizó parábolas para comunicar verdades espirituales de una manera que sus oyentes pudieran entender fácilmente. Estas historias simples pero profundas eran accesibles para todos, desde los eruditos religiosos hasta los campesinos analfabetos. Las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo son ejemplos perfectos de cómo Jesús usó narraciones cotidianas para desafiar las actitudes y comportamientos de su tiempo, ofreciendo una visión radical del amor y el perdón que caracterizan el reino de Dios. El propósito principal de Jesús al contar estas parábolas era revelar la naturaleza del reino de Dios y cómo sus seguidores debían comportarse para ser verdaderos ciudadanos de este reino. En la parábola del buen samaritano, Jesús desafía las nociones tradicionales de quién es nuestro prójimo y enfatiza la importancia de la compasión y la misericordia hacia todos. La historia del hijo pródigo, por otro lado, subraya el poder del arrepentimiento y el perdón, mostrando el amor incondicional de Dios hacia todos sus hijos, incluso aquellos que se han desviado del camino correcto. Al utilizar personajes y situaciones con los que sus oyentes podían identificarse fácilmente, Jesús hizo que estos conceptos fueran tangibles y aplicables a la vida cotidiana. Además, estas parábolas servían como un llamado a la acción, instando a los seguidores de Jesús a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, mostrando amor, compasión y perdón en sus interacciones diarias. La parábola del buen samaritano, encontrada en el Evangelio de Lucas 10:25 al 37, es una de las historias más emblemáticas de Jesús que ilustra el verdadero significado de la compasión y la misericordia. En esta sección, analizaremos en profundidad la parábola, examinando a los personajes y su simbolismo, y desentrañando el mensaje central que Jesús quería transmitir. La historia comienza con un experto en la ley que pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús, en lugar de responder directamente, le pregunta qué dice la ley. El experto responde correctamente citando el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Para justificar su pregunta, el experto en la ley le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En respuesta, Jesús cuenta la parábola de un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Los ladrones lo despojaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Primero pasa un sacerdote por el mismo camino, pero al ver al hombre, pasa de largo. Luego, un levita, al llegar al lugar y verlo, también pasa de largo. Finalmente, un samaritano, considerado enemigo por los judíos, se acerca al hombre herido. El samaritano siente compasión, limpia y venda sus heridas, lo lleva a una posada y paga por su cuidado. El hombre herido representa a cualquier persona necesitada de ayuda, independientemente de su origen o condición. Su situación de vulnerabilidad resalta la urgencia y necesidad de compasión. El sacerdote y el levita simbolizan la indiferencia y la hipocresía religiosa. A pesar de su conocimiento y posición,
Ambos eligen no ayudar, mostrando una falta de misericordia y acción. El buen samaritano es el héroe inesperado de la historia. Como samaritano, es un ejemplo perfecto de cómo el amor y la compasión trascienden las barreras étnicas y religiosas. Su acción demuestra que el verdadero amor al prójimo no se basa en la identidad, sino en las acciones. La parábola del buen samaritano desafía a sus oyentes a reconsiderar sus prejuicios y a extender el amor y la misericordia a todos, incluso a aquellos considerados enemigos. Jesús utiliza esta historia para ilustrar que el verdadero cumplimiento de la ley de Dios implica un amor activo y sacrificial hacia los demás. Esta enseñanza es particularmente relevante en el contexto del reino de Dios, donde todos son llamados a vivir en amor y compasión. La parábola subraya que la membresía en el reino de Dios no depende de la identidad religiosa o étnica, sino de la disposición a actuar con misericordia y a ayudar a los necesitados. La parábola del Hijo Pródigo, narrada en Lucas 15:11 al 32, es otra poderosa historia contada por Jesús que aborda temas de arrepentimiento, perdón y el amor incondicional de Dios. La parábola comienza con un hombre que tiene 2 hijos. El hijo menor pide su parte de la herencia y se va a un país lejano, donde derrocha todo su dinero en una vida disoluta. Cuando llega una gran hambruna, el hijo menor se encuentra en la miseria, trabajando para un ciudadano de ese país alimentando cerdos, y deseando comer lo que los cerdos comen. En su desesperación, reflexiona sobre su situación y decide regresar a casa, arrepentido, dispuesto a pedir perdón y ofrecerse a trabajar como uno de los jornaleros de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo ve y, lleno de compasión, corre hacia él, lo abraza y lo besa. El hijo menor comienza a confesar su pecado, pero el padre interrumpe y ordena a sus siervos que preparen una gran fiesta en su honor, vistiendo al hijo con la mejor ropa y matando al becerro engordado. Mientras tanto, el hijo mayor, que había permanecido en casa y trabajado fielmente, se enfurece al ver la celebración por el regreso de su hermano. El padre sale y le ruega que se una a la fiesta, explicándole que deben regocijarse porque su hermano estaba perdido y ahora ha sido hallado. El hijo menor representa a aquellos que se desvían del camino correcto, pero que, a través del arrepentimiento, buscan la redención. Su viaje de autodescubrimiento y arrepentimiento refleja el camino espiritual que muchos deben recorrer. El Padre simboliza a Dios, mostrando un amor incondicional y una disposición a perdonar. Su actitud hacia el hijo menor destaca la gracia y el perdón divinos que están disponibles para todos los que se arrepienten. El hijo mayor representa a los justos que a veces luchan con la gracia extendida a los pecadores arrepentidos. Su actitud refleja la lucha interna de aquellos que sienten que la justicia y el esfuerzo deben ser recompensados y la dificultad de aceptar el perdón incondicional. La parábola del Hijo Pródigo ofrece una poderosa lección sobre el arrepentimiento y el perdón. Muestra que no importa cuán lejos uno se haya desviado, siempre es posible regresar al amor y la gracia de Dios. La reacción del Padre enfatiza que Dios está siempre dispuesto a perdonar y recibir a aquellos que vuelven a Él con un corazón arrepentido. Esta historia también aborda la importancia de la reconciliación y la restauración de las relaciones rotas. El regreso del hijo menor no solo es una restauración de su relación con su padre, sino también un llamado a la reconciliación entre hermanos y a la aceptación del amor y la gracia divina. Las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo, aunque diferentes en su narrativa y enfoque, comparten profundas similitudes en sus mensajes sobre el amor, la compasión y el perdón. Ambas parábolas destacan el amor y la compasión como principios fundamentales del reino de Dios. El buen samaritano muestra amor y misericordia hacia un desconocido,
mientras que el padre en la parábola del hijo pródigo demuestra un amor incondicional hacia su hijo arrepentido. En ambas historias, el amor trasciende las barreras sociales, religiosas y morales, subrayando la naturaleza inclusiva y acogedora del reino de Dios. Otra similitud es la representación del arrepentimiento y el perdón. En el hijo pródigo, el arrepentimiento del hijo menor y el perdón del padre son centrales para la narrativa. De manera similar, aunque de una manera más implícita, la parábola del buen samaritano implica una llamada al arrepentimiento para aquellos que, como el sacerdote y el levita, fallan en mostrar compasión. Ambas historias enseñan que el camino hacia el reino de Dios implica un cambio de corazón y una disposición a recibir y ofrecer perdón. A pesar de las similitudes, las parábolas también difieren en sus enfoques y lecciones específicas. La parábola del buen samaritano se centra en la acción compasiva hacia el prójimo, independientemente de las diferencias culturales o religiosas. La lección principal aquí es la importancia de actuar con misericordia y ayudar a los necesitados, sin importar quiénes sean. En contraste, la parábola del hijo pródigo se enfoca más en las dinámicas familiares y el perdón. Aquí, la lección principal es la disposición de Dios para perdonar a aquellos que se arrepienten y regresan a Él, así como la necesidad de reconciliación y restauración en las relaciones humanas. Las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo son esenciales para entender la naturaleza del reino de Dios según las enseñanzas de Jesús. Ambas historias desafían a los creyentes a vivir de acuerdo con los valores del reino, que incluyen el amor incondicional, la compasión activa y el perdón generoso. Estas parábolas no solo ofrecen lecciones morales, sino que también proporcionan una visión radical de cómo debería ser la comunidad del reino de Dios. Una comunidad donde el amor y la compasión no tienen fronteras, donde el perdón es siempre posible, y donde cada individuo es valorado y amado por Dios. La parábola del buen samaritano ofrece múltiples niveles de significado y puede interpretarse de diversas maneras para extraer enseñanzas profundas sobre la compasión y la misericordia en el contexto del reino de Dios. Desde una perspectiva teológica, el buen samaritano representa la personificación de Cristo mismo, quien extiende su amor y compasión a todos, incluso a aquellos que son considerados enemigos. El samaritano, al cuidar del hombre herido, simboliza la gracia de Dios que se ofrece sin condiciones. Además, el acto de cargar con los gastos del cuidado del hombre herido refleja el sacrificio de Cristo en la cruz, pagando el precio por nuestra redención. Otra interpretación teológica ve al hombre herido como una representación de la humanidad caída, necesitada de salvación. El sacerdote y el levita representan la ley y los profetas del Antiguo Testamento, que no pueden ofrecer la redención completa que solo Cristo, el buen samaritano, puede proporcionar. Esta interpretación subraya la superioridad del nuevo pacto en Cristo sobre el antiguo pacto de la ley. La parábola del buen samaritano tiene aplicaciones prácticas significativas en la vida cotidiana de los creyentes. En primer lugar, llama a los cristianos a mostrar compasión y misericordia en sus interacciones diarias. Esto implica estar dispuesto a ayudar a aquellos en necesidad, sin importar su raza, religión o estatus social. Además, esta parábola desafía a los creyentes a superar prejuicios y barreras culturales. En un mundo cada vez más dividido por diferencias étnicas, religiosas y políticas, el mensaje del buen samaritano es más relevante que nunca. Enseña que el amor y la compasión deben ser extendidos a todos, incluso a aquellos con quienes no estamos de acuerdo o consideramos diferentes. La parábola del buen samaritano ha tenido un impacto profundo en la comunidad cristiana a lo largo de los siglos. Ha inspirado innumerables actos de caridad y misericordia, y ha sido la base de muchas organizaciones benéficas cristianas que buscan ayudar a los necesitados.
La lección de extender el amor y la compasión a todos ha influido en la ética cristiana y en la forma en que los cristianos interactúan con el mundo que les rodea. La parábola del buen samaritano ofrece una rica fuente de enseñanzas y aplicaciones para la vida cristiana. A través de su interpretación teológica, aplicaciones prácticas e impacto en la comunidad cristiana, esta historia continúa siendo una guía poderosa para vivir los valores del reino de Dios. La parábola del Hijo Pródigo es una de las narraciones más conmovedoras de Jesús, que aborda temas de arrepentimiento, perdón y el amor incondicional de Dios. Desde una perspectiva teológica, el Hijo Pródigo simboliza a los pecadores que se alejan de Dios pero que eventualmente buscan el arrepentimiento y el perdón. El viaje del hijo menor, desde la rebeldía hasta el arrepentimiento, refleja el camino espiritual que muchos deben recorrer para reconciliarse con Dios. La figura del Padre en la parábola es una representación de Dios mismo, que espera con los brazos abiertos para recibir a aquellos que regresan a Él con un corazón arrepentido. El padre que corre hacia su hijo y lo abraza antes de que pueda siquiera pronunciar su confesión destaca la naturaleza proactiva del amor y la gracia de Dios. Este acto de correr, considerado indigno para un hombre de su posición en esa cultura, muestra la profundidad del amor de Dios, que está dispuesto a ir más allá de las normas sociales para acoger a sus hijos perdidos. La parábola del Hijo Pródigo tiene aplicaciones prácticas significativas para los creyentes en su vida diaria. Primero, enseña la importancia del arrepentimiento genuino. El hijo menor no solo reconoce su error, sino que toma medidas concretas para regresar a su padre y pedir perdón. Este acto de arrepentimiento es fundamental para la vida cristiana, y la parábola subraya que siempre es posible volver a Dios, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. En segundo lugar, la parábola llama a los creyentes a practicar el perdón incondicional. El Padre no guarda rencor ni impone condiciones para el perdón de su Hijo. En cambio, lo recibe con alegría y restauración completa. Esta actitud debe reflejarse en nuestras relaciones humanas, donde estamos llamados a perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. La parábola del Hijo Pródigo ha tenido un impacto duradero en la comunidad cristiana, inspirando a muchos a buscar el arrepentimiento y a extender el perdón a los demás. Esta historia ha sido una fuente de consuelo y esperanza para aquellos que se sienten perdidos o alejados de Dios, recordándoles que siempre hay un camino de regreso al amor y la gracia divina. Además, la parábola ha influido en la forma en que los cristianos entienden y practican la reconciliación. Ha fomentado una cultura de aceptación y restauración en las comunidades cristianas, promoviendo un entorno donde las personas pueden confesar sus errores, recibir perdón y ser restauradas a una nueva vida en Cristo. La parábola del Hijo Pródigo ofrece una rica fuente de enseñanzas y aplicaciones para la vida cristiana. A través de sus interpretaciones teológicas, aplicaciones prácticas y impacto en la comunidad cristiana, esta historia continúa siendo una guía poderosa para vivir los valores del reino de Dios. La parábola del buen samaritano no solo es una lección sobre la compasión y la misericordia, sino también una ventana a los valores fundamentales del reino de Dios. El buen samaritano encarna varios valores fundamentales del reino de Dios, incluyendo compasión. La parábola subraya la importancia de tener un corazón compasivo hacia aquellos que están en necesidad. La compasión del samaritano es una representación del amor de Dios que se extiende a todos, sin discriminación. Misericordia. La acción del samaritano de cuidar al hombre herido ilustra la misericordia en acción. El reino de Dios se caracteriza por la misericordia y el perdón, donde los seguidores de Cristo están llamados a mostrar misericordia en sus relaciones diarias. Amor al prójimo. La parábola redefine quién es nuestro prójimo, desafiando a los creyentes a amar y ayudar a todos,
incluidos aquellos que son considerados diferentes o enemigos. Este amor inclusivo es un valor central del reino de Dios. Para vivir los valores del reino de Dios reflejados en la parábola del buen samaritano, debemos mostrar compasión activa, estar atentos a las necesidades de los demás y actuar para ayudarlos. Esto puede incluir el voluntariado, apoyar a los necesitados en la comunidad y ofrecer ayuda a quienes están en crisis. Practicar la misericordia diaria, perdonar a quienes nos han ofendido y ser misericordiosos en nuestras interacciones. La misericordia no solo se trata de grandes gestos, sino también de pequeñas acciones cotidianas que muestran el amor de Dios. Romper barreras, trabajar para superar prejuicios y divisiones, ya sean étnicas, religiosas o sociales. Esto puede implicar construir relaciones con personas de diferentes orígenes y defender la justicia y la igualdad. La parábola del Hijo Pródigo es una poderosa ilustración del amor, el perdón y la reconciliación, que son valores fundamentales del reino de Dios. El Hijo Pródigo refleja varios valores esenciales del reino de Dios, incluyendo arrepentimiento. La parábola subraya la importancia del arrepentimiento genuino como un paso necesario para la reconciliación con Dios. El arrepentimiento implica un reconocimiento sincero de nuestros errores y una disposición a cambiar. Perdón. La disposición del Padre a perdonar al Hijo Pródigo sin reservas refleja el perdón incondicional de Dios. El perdón es un valor central del reino de Dios, donde los creyentes están llamados a perdonar a los demás como Dios nos perdona a nosotros. Amor incondicional. El amor del Padre por su Hijo, a pesar de sus errores, es un ejemplo del amor incondicional de Dios. Este amor no se basa en el mérito, sino en la gracia y la misericordia de Dios. Para vivir los valores del reino de Dios reflejados en la parábola del Hijo Pródigo, podemos tomar varias medidas prácticas. Practicar el arrepentimiento, reconocer nuestros errores y buscar activamente la reconciliación con Dios y con aquellos a quienes hemos ofendido. Esto implica una actitud de humildad y una disposición a cambiar nuestras acciones y actitudes. Extender el perdón, estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido, sin guardar rencor ni imponer condiciones. El perdón no solo beneficia al perdonado, sino que también libera al que perdona de la carga del resentimiento. Demostrar amor incondicional, mostrar amor y aceptación a los demás, independientemente de sus errores o circunstancias. Esto puede implicar apoyar a aquellos que están luchando, ofreciendo un oído comprensivo y ayudando a restaurar relaciones rotas. La parábola del Hijo Pródigo ofrece lecciones valiosas sobre el reino de Dios y cómo vivir sus valores en nuestra vida diaria. Al practicar el arrepentimiento, extender el perdón y demostrar amor incondicional, los creyentes podemos reflejar el amor y la gracia de Dios en el mundo de hoy. Las parábolas del buen samaritano y del Hijo Pródigo son fundamentales para la enseñanza cristiana, proporcionando lecciones esenciales sobre el amor, la compasión y el perdón. Ambas parábolas destacan la importancia del amor y la compasión en la vida cristiana. El buen samaritano muestra compasión al ayudar a un desconocido herido, mientras que el padre del Hijo Pródigo demuestra un amor incondicional al recibir a su hijo arrepentido. Estas enseñanzas subrayan que el amor y la compasión son esenciales en las relaciones humanas y son valores centrales del reino de Dios. El perdón y la reconciliación son temas clave en ambas parábolas. El Hijo Pródigo se arrepiente y busca la reconciliación con su padre, quien lo perdona incondicionalmente. En la parábola del buen samaritano, aunque el perdón no es un tema explícito, la acción misericordiosa del samaritano implica un acto de reconciliación social al romper las barreras culturales y religiosas.
Estas parábolas enseñan que el perdón es fundamental para la restauración de las relaciones y la construcción de una comunidad basada en el amor y la gracia de Dios. Las parábolas también abordan el tema de la inclusividad y la superación de prejuicios. El buen samaritano desafía las barreras culturales y religiosas al ayudar a alguien de una comunidad enemiga, mientras que el padre del hijo pródigo demuestra un amor inclusivo al acoger a su hijo perdido sin condiciones. Estas enseñanzas llaman a los creyentes a superar prejuicios y a amar a todos, independientemente de sus diferencias. Integrar las enseñanzas de estas parábolas en la vida cristiana actual implica vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Mostrar amor y compasión en nuestras interacciones diarias, ayudando a los necesitados y apoyando a aquellos que están luchando. Practicar el perdón y buscar la reconciliación en nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás. Esto implica una disposición a perdonar y a restaurar relaciones rotas. Superar prejuicios y barreras culturales, acogiendo a todos con amor y aceptación. Esto puede implicar construir relaciones con personas de diferentes orígenes y defender la justicia y la igualdad. Aplicar estos valores en acciones concretas, como el voluntariado, el apoyo a iniciativas benéficas y el trabajo para superar divisiones en la sociedad. Las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo ofrecen una rica fuente de enseñanzas para la vida cristiana. Al integrar las lecciones de amor, compasión, perdón y reconciliación de estas parábolas, podemos vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios y reflejar su amor y gracia en el mundo de hoy. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.